Durante años, millones de venezolanos soñaron con un escenario: la caída de Nicolás Maduro. Cuando finalmente ocurrió su captura, tras la operación militar estadounidense en el Caribe, muchos pensaron que Venezuela sería libre de inmediato. Pero ocurrió algo inesperado. Maduro cayó, pero el sistema no. Los ministerios siguieron funcionando. Los gobernadores chavistas continuaron en sus cargos. Los organismos de seguridad permanecieron intactos y gran parte del aparato estatal, construido durante más de 25 años, siguió operando. La gran pregunta comenzó a surgir: ¿cayó Maduro o cayó realmente el chavismo? Porque una cosa es remover a un presidente y otra cosa muy distinta es desmontar todo un sistema político. Cruzarían esa línea no roja, púrpura. Tras la captura de Nicolás Maduro, surgió una pregunta fundamental: ¿quién manda realmente en Venezuela? Oficialmente, el poder quedó en manos de Delcy Rodríguez, pero para millones de opositores, eso no significó un cambio real. El abogado José Amalio Graterol resumió el sentimiento de muchos venezolanos con una frase que se difundió en redes sociales: Delcy Rodríguez es Maduro dibujada y entaconada. La frase refleja una percepción creciente. Cambió el rostro del poder, pero no necesariamente el sistema. Tengo una emoción tan grande de estar aquí, de verdad. Algunos creen que Delcy gobierna, otros creen que gobiernan sectores del chavismo, y otros sostienen que existe una especie de tutela compartida entre Washington y la estructura chavista. Entonces, surge otra pregunta: ¿Estados Unidos liberó Venezuela o simplemente negoció con quienes siguen controlando el Estado? Ya está pasando. Vamos a desmantelar este aparato criminal y entrar en una era luminosa en la que siempre recordaremos el sacrificio que miles y miles han hecho. Durante años, María Corina Machado fue el símbolo de la resistencia contra el chavismo. Su mensaje era claro: no negociar, no pactar, no coexistir. Pero la realidad, después de Maduro, cambió completamente el escenario. Ahora, María Corina impulsa una transición negociada, y eso ha generado críticas incluso dentro de la oposición. Algunos la acusan de moderarse demasiado. Otros consideran que es la única forma de evitar una guerra civil o el colapso del país. La pregunta es inevitable: ¿María Corina está conduciendo la transición hacia la democracia? ¿O está administrando una negociación con los mismos sectores que antes combatía? Millones de venezolanos consideran que Edmundo González ganó las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024. Pero hoy surge una pregunta incómoda: si ganó las elecciones, ¿por qué no gobierna? La respuesta revela uno de los mayores problemas de toda transición. La legitimidad electoral no siempre significa control real del poder. El mundo conserva respaldo popular, pero la estructura estatal sigue bajo otras manos. Por eso Venezuela vive una paradoja. Existe un presidente que muchos consideran legítimo y un gobierno
que sigue controlando el Estado. ¿Podrán coincidir algún día esas dos realidades? Ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas. Miles de familias venezolanas tenían una esperanza: que la caída de Maduro significara la libertad inmediata de todos los presos políticos. Pero la realidad fue diferente. Las liberaciones comenzaron, sí, pero ocurrieron lentamente, a cuentagotas. Mientras algunos recuperaban su libertad, otros continuaban tras las rejas. La frustración creció, porque durante años se prometió una liberación total. Hoy, muchas familias siguen esperando, y la pregunta es inevitable: ¿por qué continúan presos si Maduro ya no está? Millones de venezolanos abandonaron su país durante la crisis. Muchos soñaban con regresar el día que Maduro cayera. Ese día llegó, pero el retorno masivo nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque el problema no era solamente Maduro. La economía sigue débil. La inversión sigue siendo limitada. El empleo sigue siendo insuficiente y muchos venezolanos construyeron nuevas vidas fuera de su país. Hoy, millones observan desde el extranjero, esperando una señal clara, esperando saber si realmente vale la pena regresar. Existe una teoría que cada vez gana más fuerza: que la prioridad nunca fue la democracia, sino el petróleo. Venezuela posee algunas de las mayores reservas energéticas del planeta, y eso la convierte en una pieza estratégica global. Por eso, muchos venezolanos comienzan a preguntarse: ¿la captura de Maduro buscaba liberar al país? ¿O simplemente estabilizar la producción petrolera? La respuesta podría definir el futuro de toda la transición. Aunque Maduro ya no está, los colectivos siguen siendo un tema explosivo. Durante años fueron señalados como una de las principales herramientas de control territorial del chavismo. Muchos venezolanos esperaban su desaparición inmediata, pero eso tampoco ocurrió. Los procesos de desarme avanzan lentamente y algunos grupos siguen conservando influencia. Por eso, muchos se preguntan: ¿puede existir una transición real mientras los colectivos continúan presentes? Después de la caída de Maduro, después de las promesas, después de la esperanza, Venezuela llega a la pregunta más importante de todas: ¿valió la pena? La respuesta aún no existe, porque la transición sigue abierta. Todavía quedan presos políticos. Todavía millones de venezolanos siguen fuera del país. Todavía falta desmontar estructuras de poder. Todavía falta reconstruir la economía. Y todavía falta saber si el país avanzará hacia una democracia plena o simplemente hacia una nueva versión del mismo sistema. El futuro de Venezuela aún se está escribiendo. Geopolítica al día.
Godspeed. It's an honor to be aboard with you today. You are an incredible